Esos eran los avisos. Ahora vamos a la palabra. Tomen sus Biblias. El que no tiene Biblia, siéntese al lado de un cristiano de verdad, de corazón, de esos antiguos, tradicionales, conservadores que tienen Biblia de papel. Deje el celular para otra cosa. Escarbe la Biblia, conózcala, ojéela, acostúmbrese a usar la Biblia. Haga marcas, distinciones, no que sea su peregrinar, ¿no?, en esta tierra hasta que Él venga. En esta tarde vamos a terminar con la serie de mensajes acerca del crecimiento y la madurez cristiana. Hemos dicho que en la Biblia se registran varias referencias para hablar acerca de este tema, que yo decidí tomar el pasaje de 1 Corintios capítulo 2. Vamos ahí, 1 Corintios capítulo 2. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios. Ese es el orden. Que nadie se mueva, que se me perdió. Ahí estamos, Romanos, 1 Corintios. Qué interesante es esta carta por tantos temas que aborda. Yo tengo marcado con un destacador rosado las 3 palabras clave de estos mensajes: natural, espiritual y carnal. Hagan lo mismo, márquenlo, para si alguna vez tienen que hacer una reflexión bíblica en algún lugar, usted tiene ahí una palabra fresca para compartir con otras personas. Los capítulos 2 y 3 son la base para nuestras reflexiones. En este pasaje el apóstol Pablo deja establecido que en la iglesia de los Corintios había 3 estados espirituales o 3 estilos de vida cristiana, que él caracteriza así, como el hombre natural en 2:14. Vayan al capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural, ahí está el primero, ¿no? Después habla de el hombre carnal en el 3:1, el hombre carnal. Y también habla del hombre espiritual en 2:15. Ahí están los 3 estilos de vida. Hay que resaltar que estos 3 estados pueden convivir en una iglesia local, en una comunidad. La carta a los Corintios fue escrita a una iglesia que Pablo había fundado entre los años 50 y 56 de nuestra era, del primer siglo, en la ciudad de Corinto, en Grecia, y cuyas características la hacen muy parecidas a una iglesia actual. Corinto era una urbe griega, helenista y romana, con un núcleo fuerte de comercio y cultura. Tenía un templo dedicado a la diosa griega Afrodita, la diosa del amor, la belleza, la atracción y la fertilidad. Los romanos la llamaban Venus, ¿se acuerdan? De ahí viene no toda nuestro lenguaje sexual. No, Venus y Afrodita, de afrodisíaco, todo eso viene de esa familia. La diosa del amor, la belleza, la fertilidad. Dice la mitología que Afrodita nació de la espuma del mar, ¿no?, según un poeta griego bonito. Todavía se preserva el templo a la diosa Afrodita, y yo pensaba que quizás esta erotización o esta sexualización de la ciudad también impactaba el epístola. Por eso el apóstol da instrucciones acerca de la vida sexual en el matrimonio, haciendo una separación, haciendo una santidad, haciendo una separación con el espíritu que reinaba en la ciudad. En un primer mensaje vimos que la palabra del Señor habla acerca del primer estilo de vida, el hombre natural, y destaca 3 características. Solo lo voy a nombrar como repaso. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural tiene 3 problemas: no percibe las cosas espirituales, no tiene entendimiento espiritual y no tiene percepción espiritual. Ese fue el primer mensaje. No puede armar en su mente, en su corazón, no, estas piezas espirituales. No tiene esa capacidad, no ha nacido de nuevo. Luego, en el segundo mensaje, ¿no?, hablamos del hombre carnal, y el texto es 1 Corintios 3, el capítulo que sigue, ¿no? Y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y las características de un hombre carnal es un niño pequeño espiritualmente. No se alimenta solo, no camina solo, hace pataletas, se comporta como un niño pequeño.
crea conflictos por celos, por envidia, crea contiendas, disensiones, es partidista, es orgulloso, está envanecido. Todo eso en el texto. No hay nada agregado, todo eso está en el texto. Y ahora, en este tercer y último mensaje, vamos a abordar la tercera manera de vivir y es el hombre espiritual. El texto base, subráyelo, márquelo, es 2:15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, sorprendentemente, Pablo dice, tenemos la mente. Me dio toda la semana vuelta esta frase. Porque nosotros, dice los espirituales, tenemos la mente de Cristo. A ver si podemos descifrar todo eso. Quiero contarles una historia. Con la Lupe fuimos ayer a ver a una amiga de hace 38 años, casi 40 años. Su esposo murió de un cáncer fulminante en 2 meses, casi 2 meses. Se conocieron cuando ella tenía 11 años y él tenía 12. Le hizo una marca en el kinder para que no se le arrancara, ¿no? Y saliendo de la enseñanza básica comenzaron a pololear y nunca más se separaron. Y ahora, después de casi 50 años de matrimonio, todavía jóvenes, él muere sorpresivamente. No alcanzamos ni siquiera a ir a despedirnos de él. Y anoche fuimos con la Lupe a ver a la Gloria, su esposa. Me llamó la atención, ni una queja, ni una. Ni un enojo con Dios, ni un por qué el Señor permite estas cosas. Luis se fue diciéndole hasta el final, estoy bien, negrita, estoy bien, negrita. Nunca se quejó, nunca lloró, nunca habló mal de Dios. Se fue repitiendo, estoy bien, estoy bien. Y una mañana, después de la primera quimio, se fue al cielo de una forma bien complicada. Y ella se quedó solita. Y anoche fuimos a tomar once con ella y como que no queríamos venirnos porque no la queríamos dejar sola en una casa inmensa, en una parcela, solita. Ellos son un ejemplo, no perfectos, porque no hay perfectos, pero ellos son un ejemplo de este hombre espiritual. Desarrollémoslo más ahora con detención. Primera de Corintios, el capítulo 12, el verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas porque tiene la mente de Cristo. La Nueva Versión Internacional, otra versión de la Biblia, lo traduce así. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Hace una variación. Porque, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. La Nueva Traducción Viviente, una versión moderna de la Biblia, lo traduce así. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen los pensamientos del Señor. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle al hombre espiritual? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y la Biblia, otra versión. La Biblia en lenguaje actual traduce el pasaje así. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Cada una de las versiones agrega algo, un matiz. Porque la palabra no espiritual es un adjetivo. Se refiere a dos cosas, a la esfera espiritual. El hombre espiritual es el que tiene visión espiritual, ¿no? Lo que el Espíritu Santo le ha dado, la fe, ¿no? La revelación de Cristo, la divinidad de nuestro Rey. Todo eso se obtiene en este mundo espiritual. Y cuando se refiere a una persona, indica a uno que está lleno y gobernado por el Espíritu de Dios. Me gustó esa idea en el original.
porque asociamos el espíritu con la manifestación, pero el original habla de estar gobernado, de estar controlado. Entonces puedo estar controlado sin tener manifestaciones y puedo estar controlado con manifestaciones. Pero la pura manifestación no es señal de que estoy gobernado por el espíritu. Se va poniendo peor. La palabra espiritual se encuentra en otros dos pasajes. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 6. Está un poquito más adelante. 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. La que sigue. Gálatas capítulo 6. Ahí también aparece la palabra espiritual, subrayenla. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué hay que hacer? ¿Apalearlo y echarlo de la congregación? Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya me parece la misma palabra, ¿no? Vosotros que sois espirituales son los que tienen el ministerio de restauración, los hombres y las mujeres maduras de una congregación. Y aparece también en 2 de Pedro 2:5. Llegamos más adelante, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. ¿Alguien va conmigo? Tito, Filemón, Hebreos, Santiago y 1 de Pedro. El capítulo 2, el verso 5. 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ahí está la palabrita neumática, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer de esta manera sacrificios espirituales. Ahí está la misma palabra que estamos viendo. A Dios por medio de Jesucristo. Así que esta palabra aparece tres veces. Entremos entonces en terreno. ¿Cuáles son las características del hombre espiritual? Juzga. ¿Qué significa esta palabrita juzgar? Es distinguir mediante un juicio. Eso es en el original. Es examinar, es investigar, es hacer un proceso de estudio, de evaluación, de un juicio cuidadoso. Investigar, cuestionar, serían más o menos las palabras. Entonces, el hombre espiritual, la primera característica es que tiene esta capacidad sobrenatural dada por Dios para examinar las cosas, para discernir las cosas, para meter bisturí y decir esto sí, esto no, para discriminar. El hombre espiritual es producto de su vida en el espíritu y de la experiencia cristiana. Por eso puede evaluar y examinar las cosas. Y veamos qué cosas. Según mi bosquejo, se juzga a sí mismo de la manera apropiada, porque juzga todas las cosas. Se juzga a sí mismo. ¿Cómo lo hace? No está envanecido. ¿Recuerdan la reprensión? Era el mensaje anterior. Pero ustedes están envanecidos. Pero ustedes están envanecidos. Pero ustedes están envanecidos. 3 veces. Ustedes son jactanciosos, dice Pablo. 4 veces la misma reprensión. El hombre espiritual no está envanecido. No vive inflado, hinchado, como decía el original. No está hinchado de orgullo, no está hinchado de nada que no sea el espíritu. Se ve como un hombre o una mujer de Dios en un proceso constante de renuncia y crecimiento. No mira sus fracasos, mira a Cristo. No mira su pasado ni su infancia, mira a Cristo. No mira sus dones, aunque sean preciosos, mira a Cristo. No está enamorado de sí mismo, no es narcisista, sino que está enamorado de Cristo. Así se juzga un enamorado, un dulos, un esclavo, un siervo de Cristo. Pablo nos da su propio ejemplo. Vamos a Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Una epístola corta, pero hermosa. En el capítulo 3, en el verso 12, Pablo hablando de sí mismo, juzgándose a sí mismo, dice, no que yo lo haya alcanzado, la madurez, ya ni que sea perfecto, maduro,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mi pasado, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, maduros, espirituales, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ese es el concepto que el apóstol tenía de sí mismo. Una persona que está en constante crecimiento, en desarrollo. Si el apóstol Pablo se sentía todavía imperfecto, imagínense nosotros. Pero el espiritual se juzga a sí mismo y no se juzga por sus obras, se juzga por la obra de Cristo. Y esta es una lucha constante. A veces nuestros propios pecados nos desaniman, hábitos pecaminosos, conductas pecaminosas que nos distraen, que nos desaniman. No dice, esto no es para mí. Claro que no es para ti, es para el Espíritu Santo y tú. El apóstol se juzga a sí mismo como alguien, ¿no?, en una carrera. Ese es el primer juicio. El segundo, juzga a su prójimo de manera apropiada. El espiritual, además de juzgarse a sí mismo apropiadamente, juzga a su prójimo. ¿Qué hacían los corintios? Llevaban a los hermanos al tribunal. Tú me debes 20 lucas, te meto al tribunal por 20 lucas. Y peleaban entre ellos, ¿no?, por cosas de ese tipo. El apóstol dice, el espiritual juzga todas las cosas y juzga a su hermano de la manera apropiada. No lo discrimina por su condición, cualquiera sea esta, que era lo que hacían los corintios. Juzga a su hermano desde su propia debilidad, desde la compasión, desde el compañerismo, de uno que está en la lucha cristiana, no desde el orgullo o la superioridad moral. El hombre espiritual juzga a su hermano practicando el amor. Por eso la reflexión del apóstol en el capítulo 13 de la misma epístola. Un amor reflejado en la belleza del carácter, en el trato apropiado con el hermano, el amor como elección, como obediencia, no como emoción. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? El amor es sufrido, es benigno, es paciente, todo lo espera, todo lo... Le está diciendo, hermanos, ustedes están contentísimos y orgullosos de sus dones. Yo les propongo un don mejor, dice, el don del amor. Entonces, este cristiano espiritual juzga a su prójimo, pero no de una manera condenatoria. Lo juzga desde sus propias debilidades. Gálatas 6:1, el pasaje que leímos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la manera como el hombre espiritual juzga al hermano. Sigamos. Letra C. Juzga las circunstancias de manera apropiada. Otra vez, todo del texto, hermano. Ustedes pueden repasar capítulos 2 y 3. Como el hombre espiritual tiene esta dimensión espiritual y tiene una vida en el espíritu, tiene una visión, tiene una mirada que va más allá de lo inmediato, ve más allá de la punta de su nariz. No es cortoplacista, no busca resultados inmediatos. Mira las circunstancias desde otra manera. Mira las circunstancias desde otra perspectiva. Si no siente a Dios, al menos lo presiente en las circunstancias. Porque aunque no lo sintamos, está presente. ¿Verdad? Como el cántico Waymaker. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Aunque no lo pueda ver, Él está obrando. El espiritual puede que no lo sienta, pero lo presiente. Aquí está el Señor. Pero hay que estar conectado. El hombre carnal dice, Dios me abandonó. El hombre espiritual dice, creo, aunque no siento nada. Esa es una diferencia. El cristiano juzga las circunstancias de manera apropiada y agradece, no culpa, perdona, se goza, confía, espera. Esa es la gran diferencia.
Ahora, hermanos, este es el estado que todos anhelamos. Y es una lucha hasta que muramos. La lucha por ser de verdad cristianos espirituales, llenos del Espíritu del Señor, con una dimensión espiritual, es la lucha de toda una vida. De toda una vida. Pablo escribe al final del capítulo 13, que estaba citando. Busquémoslo, porque hay unos versos muy lindos. Primera de Corintios capítulo 13. A veces nos quedamos solamente con el amor, que no es menor. Pero el apóstol agrega estas palabras. Primera de Corintios 13, el versículo 9. Primera de Corintios 13, 9. El apóstol escribe, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, que todavía no llega, la plenitud de Cristo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El apóstol está diciendo, el cristiano espiritual, el cristiano maduro, es capaz de guardar sus interrogantes hasta el día en que va a conocerlo todo. Reconoce que hay preguntas, que hay interrogantes, que hay situaciones duras, difíciles, complicadas, que hoy no tienen respuesta. Pero el hombre espiritual juzga las circunstancias no desde la eternidad, no desde lo inmediato. El apóstol dice, y ahora permanece en la fe. Necesitamos la fe. Todavía no llegamos a lo pleno. La esperanza, necesitamos la esperanza, porque todavía no se cumplen las promesas de Dios. Pero el amor nunca se va a acabar. Porque hoy día lo amamos a Él sin conocerlo. Amamos a Cristo sin nunca haberlo visto. ¿Verdad? Lo amamos por la fe, lo amamos por el testimonio apostólico, lo amamos por el testimonio de grandes hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia. Bueno, un día lo vamos a ver cara a cara. El hombre espiritual tiene esta dimensión. Es capaz de esperar, capaz de guardar sus heridas, es capaz de guardar sus inconvenientes, sus incomodidades, hasta el día de la madurez absoluta. Eso está diciendo el apóstol Pablo. En Filipenses, capítulo 1, un pasaje tremendo, hermanos. Vamos a Filipenses, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. En el capítulo 1, un pasaje precioso. Filipenses 1, el versículo 12. ¿Cuál es la perspectiva del apóstol Pablo respecto de sus circunstancias? Llora, patalea, apela, llama a los derechos humanos, llama a Amnistía Internacional, ¿no? Llama a Bono. ¿Qué hace? ¿Qué hace el apóstol? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué interpretación hace él? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol está diciendo, si mis circunstancias ayudan a que el Evangelio crezca, yo me gozo. Esa es la mirada del hombre espiritual. Esa es la perspectiva del hombre espiritual. Y esta carta, escrita desde la cárcel, nos revela a un apóstol gozoso, lleno de júbilo, ¿no? ¿Cuántas veces aparece la palabra gozo? 20 veces, 30 veces, alegría, gozo, gozado, regocijados. Estaba en la cárcel. Porque la mirada que él tenía de las circunstancias, ¿no?, era distinta a las interpretaciones que tenemos nosotros. ¿Verdad? ¿Qué diría un hombre 600 años antes de Pablo? Un profeta. Este va a ser más difícil de encontrarlo, pero busquémoslo igual. Habacuc. El que lo encuentra primero tiene un premio. Lo encontré.
compartimos el premio. Al final de Habacuc, en el capítulo 3, hay un cántico glorioso, que es un aliento, un incentivo para nosotros frente a las circunstancias adversas, frente al cáncer, frente al sinsentido, frente a nuestras pérdidas, frente a la sequía espiritual que de repente nos agarra. Habacuc, en el 600 antes de nuestro Cristo, escribió: aunque la higuera no florezca, 17, verso 17, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada. Que dice el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Alguien dice amén? Esa es la mirada espiritual de las circunstancias. Aunque no haya nada, con todo yo me voy a gozar del Señor. Hay que ser espiritual para hacer eso. Hay que ser espiritual. Pero sigamos, no nos quedemos pegados. Cuarto juicio. No sé si es la palabra apropiada para referirnos a nuestro Señor, pero el hombre espiritual juzga a Dios de manera apropiada. Por el Espíritu de Dios entiende la diferencia entre Él y Dios. Dios es Dios, el hombre es hombre. El hombre espiritual no pregunta: ¿por qué, Señor? Cuando no entiende algo, ¿qué hace? Inclina el rostro y dice: sí, Señor, si esa es tu voluntad. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Esa es la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Qué difícil es llegar a este punto. Pero ese es el secreto de la vida cristiana. Ese es el secreto. ¿Se acuerdan de Job? El último pasaje. Vamos a Job. Job, Salmo, Proverbios. Job, probado por el Señor, acostado en un basural, rascándose la sarna con un pedazo de pizarreño, diríamos hoy día, con un pedazo de teja, enojado con Dios. Le pregunta a Dios, lo cuestiona, se enoja con Dios, maldice el día en que nació. Él dice: aunque Él me matare, en Él yo voy a confiar. Y en el 42, cuando el Señor le habla, porque en el pasaje todos hablan menos Dios, y Dios solamente viene a hablar en el capítulo 42. ¿Y qué dice? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hacía esto? Dime, cuando yo capturé al monstruo marino, ¿no? Al lagarto gigante, al dinosaurio, ¿no? Al leviatán. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé las estrellas, cuando hice las galaxias? ¿Dónde estabas tú? Y Job va desinflándose. Hasta que llega, ¿no?, al capítulo 42, el verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la confesión de Job. Esa es la mirada del hombre espiritual frente a las circunstancias. Me arrepiento. Estaba hablando puras cabezas de pescado, Señor. Perdón. Esa es la diferencia. ¿Cuánto nos cuesta llegar a ese punto de mirar nuestro entorno, de mirar nuestra adversidad, de mirar nuestro sufrimiento y decir: Señor, tú gobiernas, tú controlas todas las cosas. Si me toca partir, me voy. ¿Quién tiene ese coraje?
tú cuidarás de mi esposa, me voy. Si tú quieres, me quedo. Enfermo o sano. ¿Quién tiene el valor? El hombre espiritual. ¿Cómo es que uno se convierte en un hombre espiritual? Cuando digo hombre, estoy hablando de un estado, no estoy hablando de varones. Estoy hablando de un estado espiritual. ¿Cómo es que uno sale de la carnalidad, sale del hombre natural y llega a ser un hombre espiritual? Veamos estos últimos minutos. 1. Tiene que pasar por una experiencia de conversión. El jueves hablé con un señor muy agradable, de unos 75 años. Y le pregunto, ¿cómo fue que usted llegó a su iglesia? Y él me dijo, yo trabajaba haciendo empalmes eléctricos y casi caí de un poste, ¿no? Y estuve a punto de caer al vacío con otro compañero. Y yo pensé, Dios tiene algo para mí. Y buscó una iglesia. Y empezó a ir a esa iglesia. Y como al mes lo nombraron portero de la iglesia. Y va a esa iglesia. Pero no entiende nada. Porque nadie le ha explicado el plan de salvación. Nadie le ha dicho lo que tiene que hacer, que tiene que convertirse al Señor. Eso pasa muchas veces. Personas van a la iglesia impactados por algo. Porque la polola va a la iglesia, porque la novia va a la iglesia, porque puede hacer un negocio, porque hay un amigo. Y empieza a asistir a una iglesia y comienza a acatar las normas, las costumbres de esa iglesia, ¿no? Y todos lo tenemos por un hermano o por una hermana, pero nunca se ha convertido al Señor. Por eso no da fruto, ¿no? Por eso anda siempre apenado, enojado, amargado, resentido, porque nadie le ha dicho que tiene que convertirse al Señor. Esa es la primera condición. Tiene que pasar por una experiencia de conversión que puede estar cargada de emociones o puede ser una convicción profunda, tremenda, transformadora. El Espíritu del Señor trabajando desde las entrañas para afuera. Segundo, este proceso incluye la confesión de los pecados. Tercero, la tristeza por esos pecados. Hay personas que dicen, no, yo antes de convertirme lo pasé súper bien. Nunca se ha convertido. Yo no puedo alegrarme de los pecados que cometí. Tengo que tener tristeza por el estilo de vida que llevaba, porque si no, no me he arrepentido. Tercero o cuarto, ya perdí el orden. La necesidad de Cristo para el perdón de esos pecados. El cambio de actitud en la vida frente a la vida anterior. La conversión no, es difícil de definir, pero cada persona sabe si lo ha tenido. No es como, Señor, yo soy tu hijo. Confieso que mis pecados me habían apartado de ti, que yo no puedo vivir solo, que mi destino es el infierno, que las consecuencias de mi estilo de vida, ¿no?, me han marcado profundamente. Yo renuncio a eso, no pido a Cristo que venga a mi corazón, abro mi corazón, me convierto a ti. Eso es un proceso de conversión. Y a veces las personas lloramos frente a él. Otras veces quedamos conmocionados. Pero algo pasa. Pero no es igual para todos. No podemos comparar. Pero es una convicción profunda de que Cristo es el Salvador, de que yo no me puedo salvar solo. Y eso produce un cambio de actitud frente a la vida que llevaba. Después me consagro a Dios, comienzo a vivir una vida nueva. Las cosas que hacía ya no los hago más, los hábitos que tenía ya no más. Si antes era un gruñón, dejo de ser un gruñón. Si era una gritona, dejo de ser una gritona. Si tocaba cosas que no me correspondían, devuelvo las cosas que no eran mías. Pago el dinero que debía. Hay un cambio de vida, hay un cambio de actitud. Eso es la conversión. Y comienza a buscar a Dios en la vida, cada día. Segunda manera de convertirse en un hombre espiritual, practicar disciplinas espirituales. Una disciplina es una manera coordinada, ordenada y sistemática de hacer las cosas. Una vida espiritual no se improvisa. Yo no puedo orar un día sí, un día no, leer la Biblia un mes y pasar otro mes sin leer la Biblia. No puedo pasar un mes sin ir a la iglesia y después ir de nuevo y pretender ser un cristiano vigoroso, potente, espiritual. No puedo. La vida cristiana no se improvisa. La vida cristiana es el resultado de una disciplina espiritual, ¿no? Las disciplinas nos planifican
la vida espiritual. Las disciplinas espirituales toman tiempo. Convertirse de un hombre no nacido, de un hombre carnal a un hombre espiritual, toma años. Toma años. Convertirse en un cristiano maduro toma años. Es como una maratón. Yo no puedo ganar una maratón de una. Tengo que ir paso a paso hasta llegar a la meta. Y es difícil porque el diablo se opone a que nos consagremos. La cultura se opone a que nos consagremos. Nuestra carne se opone a que nos consagremos. Todo se opone a que nos convirtamos en un hombre espiritual, en una mujer espiritual. Todo está en contra. Y si no lo hacemos en el poder del Espíritu, es muy difícil que lo logremos. Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Volvamos a nuestra carta base. El capítulo 9. Ahí también hay un versículo para subrayar. Primera de Corintios capítulo 9, el verso 27. Yo lo tengo subrayado, destacado. El apóstol dice en el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, no de manera indisciplinada. Yo no corro la carrera cristiana dando manotazo al aire. No, dice el apóstol. ¿Cómo lo hace él? Verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué palabra fuerte. Si uno improvisa, si uno no se disciplina en las cosas fundamentales, no vas a perder nunca la salvación, pero no vas a tener nunca el gozo de ser usado por el Señor. Vas a ser siempre un reprobado. Y el apóstol dice, para eso, para que yo, que antes fui un heraldo, que fui un predicador, que fui quien llevaba el mensaje, cuido mi cuerpo, lo maltrato, lo hiero. El original dice, lo hiero. Y es un poco divertido, el original dice que es como tener una herida bajo el ojo. Es como cuando alguien te pega un puñete y te queda el ojo morado. Esa es la idea. El apóstol Pablo dice, yo me pego a mí mismo, me dejo moretones con tal de no ser eliminado. Esa es la manera de convertirnos de un hombre carnal a un hombre espiritual. Y cuando dice, coloco a mi cuerpo en servidumbre, es lo subyago, lo hago esclavo. ¿Se fijan? Que ser un hombre espiritual es complicado, pero está el poder del Espíritu. Pero está la disposición humana. Ser espiritual no se improvisa, es disciplina, 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 disciplina. Como el apóstol dice, no quiero ser eliminado, no quiero quedar de lado. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido usados por el Señor en el pasado, pero hoy ya no más? Y van a una congregación. ¿Cuántas personas el Señor no los ha usado en consejería cristiana, cantando, apoyando a alguien, y ahora están solos, fríos, apagados, quebrados? Porque la vida espiritual no se improvisa, se trabaja. La versión de 1909 traduce este pasaje así: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Algunas de las disciplinas espirituales, hermanos, la Biblia, no me voy a cansar de leer, y es mi gran lucha. Para mí, leer la Biblia es una lucha. Encontrar tiempo para leer la Biblia es lo que más me cuesta. Pero ya terminé el Nuevo Testamento. ¿Alguien terminó conmigo? ¿Todavía no? El pastor Alfredo está ahí. ¿No? ¿Nadie? Ya terminé el Nuevo Testamento. Me cuesta, entre tantas cosas. Pero leer la Biblia, memorizar la Biblia, meditar en la Biblia, estudiar la Biblia, llenarnos de Biblia. ¿Por qué razón? Porque Dios nos habla a través de la Biblia. O sea, si yo quiero oír la voz de Dios, tengo que ir a la Biblia, porque no se me va a aparecer un ángel como en la antigüedad. No voy a tener un sueño. No, vas a tener un sueño que te diga, abre la Biblia flojo. Ese es el sueño que tienes que tener. Pero el diablo se opone a que leamos la Biblia. Si esperamos tener tiempo, nunca vamos a tener tiempo. Hay que hacérselo. Segunda disciplina, la oración.
oraciones de adoración, de gratitud, de intercesión, de consagración, de arrepentimiento, de guerra. Tenemos que aprender a orar, pasar por todos este tipo de oración. Estamos acostumbrados, ¿no?, a pedir, 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 pedir. La primera oración que tenemos que aprender es adorar, adorar, adorar. Dice Jesús, porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La primera disciplina es adorar a Dios. Aunque uno no entienda nada, porque nunca vamos a entender a Dios. Él es infinito, es insondable. Su sabiduría no alcanza a nuestro raciocinio. Nunca. Por lo tanto, si yo espero tener claro todas las cosas, nunca va a resultar. Hay que orar. Una tercera disciplina, tiempo de silencio. Qué difícil es apagar la tele o apagar el celular. ¿Cuánto tiempo invertimos en las redes sociales? El silencio es un tiempo para escuchar al Señor. Apartarte solito en tu dormitorio, sin la bulla de los niños, o del cónyuge o de otras personas. Estar solito con la Biblia, escuchar al Señor. No hablar. No hablar. Hacer como un ayuno de habla. Qué difícil. Para los que somos profes casi imposible. Pero como callarse. Escuchar la voz del Señor. El silencio. Otra. La generosidad. Dar hasta que duela, como dijo el cura. Ofrendar. Dar tiempo. Dar de nuestros dones, de nuestros talentos. La generosidad también es una disciplina que tenemos que aprender. El compañerismo es otra disciplina. Busqué la palabra compañerismo. ¿Saben lo que quiere decir? Comer juntos el pan. Viene de dos palabras latinas, que es comer y pan. Entonces, compañerismo es comer del mismo plato casi con otro. Comer del mismo pancito. Eso es compañerismo en el original. Ese también es una disciplina. El compartir con otros creyentes, bromear, ¿no?, reírse, orar, cantar, jugar. Pero el compañerismo también es una disciplina. La sencillez, vivir de manera simple, sin ostentación, sin lujo. Vivir de manera austera también es una disciplina espiritual. ¿Por qué gasto más dinero de lo que debiera gastar en mí? Esa es una disciplina. Administrar bien el dinero, tener la prioridad donde lo hago. La sencillez. Vivir de manera sencilla, humilde. El apóstol Pablo dice, en todo estoy entrenado, como para tener mucho, como para tener escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sencillez es una disciplina. Los festejos, con esto termino, las disciplinas. Los festejos, tener rituales de gratitud, de alegría. ¿Qué es lo que distinguía a los primeros cristianos entre muchas cosas? La alegría. La alegría. ¿Se acuerdan cuando Ana oraba por su hijo? Y movía los labios, ¿no? ¿Qué dijo el sacerdote? Está ebria, está borracha. Y los primeros apóstoles, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿qué dijeron los hombres? Están borrachos. Esa sensación de embriaguez, de alegría, ¿no?, de estar controlado por algo, es propia del Espíritu del Señor. No hay cristianos quejumbrosos, no hay cristianos llorones, no hay cristianos apagados. El cristiano espiritual es profundamente alegre. La alegría, festejar la llegada de la primavera, del 18, amén. Qué carnales son, estamos todavía en el estado anterior. Rituales que reflejen el gozo de ser sus hijos. 3, una vida de servicio. ¿Cómo podemos convertirnos en hombres y mujeres espirituales? Punto 3. La experiencia de servir a otros en el nombre de Cristo es lo que nos da madurez, verdadera espiritualidad.
Recuerdo con Cristina haber trabajado en muchos lugares y conocer a muchas personas. Cristina siempre ha tenido un corazón por los discapacitados. Y a nuestra iglesia iban algunos chiquillos, quienes les faltaba una pierna, un bracito, y eran nuestros amigos. No había ninguna diferencia. Esas experiencias tempranas de servicio nos dan madurez. Alguien dijo, el cristiano que no sirve, no sirve. No hay que agregar nada más. El servicio nos pone en contacto con el sufrimiento, con el dolor, con las heridas, con la miseria, con lo sucio, con lo contaminado, con el egoísmo, con la necedad del otro, pero también nos conecta con su verdadera necesidad, con su esperanza, con su falta de sentido, con sus amores, con sus virtudes, con sus anhelos. Quien no sabe reconocer la tristeza en los ojos de alguien, nunca ha estado cerca de ese alguien. Es el servicio el que nos permite ver a Dios en otras personas. Jesús Adrián Romero tiene una canción preciosa que dice, ayer te vi. ¿La conocen? Fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle. Qué bonito. Te vi en un niño de la calle sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, en su sonrisa titubeante. Ayer te vi. Te vi en un cuarto de hospital en soledad. Ayer te vi. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Es el servicio lo que nos hace crecer y madurar. No son las cuatro paredes. Todo esto es necesario. No es incompleto. Es el estar con las personas, el oler a las personas, el sonreír cuando nadie sonríe, tener un halago. Eso es lo que nos hace madurar. Eso es lo que nos hace crecer. Gracias. ¿Qué nos hace madurar? Aparte de la vida de servicio, soportar las pruebas. Marcela pasó una prueba grande hace una semana. ¿No? Oramos por ello. Santiago capítulo 1, el verso 1 al 8, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De acuerdo a este pasaje, las pruebas de Dios producen un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque ellas crean gozo sobrenatural para enfrentar la adversidad. Gozarse en la enfermedad, en la lucha, es sobrenatural.
La prueba produce paciencia, la paciencia produce madurez espiritual, la prueba produce integridad, la prueba se lleva lo barato, lo superficial, la prueba se lleva la tontera, lo carnal, la prueba nos muestra quiénes somos realmente, la prueba nos dice si somos capaces de pasar al segundo nivel o tenemos que repetir esa prueba otra vez. La prueba crea integridad, sabemos quiénes somos. La prueba finalmente produce coherencia espiritual. Dejamos el doble ánimo. Conclusión. El hombre espiritual es el estado al que todos debiéramos aspirar. Es un estado, un estilo de vida guiado por el Espíritu Santo de Dios que nos permite hacer juicios apropiados. Se juzga a sí mismo de la manera apropiada, juzga al prójimo de manera apropiada, juzga las circunstancias de manera apropiada, juzga a Dios de manera apropiada. Mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Algunas actividades y actitudes que crean un hombre espiritual son pasar por una experiencia de conversión, la práctica constante de las disciplinas espirituales, tener una vida de servicio, soportar las pruebas. Pongámonos en pie y oremos que el Señor produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad para alcanzar este tercer nivel, el del hombre espiritual, y ser de esta manera fieles. Hemos adorado al Señor, le hemos expresado nuestra admiración a través de esta